coeficientes de constantes A y B que pueden ser calculados si usted conoce la curva de la bomba. Pueden ser calculados esas constantes, ¿listo? Y calcular la curva de operación. La roja sería la curva de la bomba, acá, y en este punto va a ser la curva de operación, sería este caso de operación del sistema. ¿Listo? Entonces mire que aquí yo les muestro una gráfica de diferentes curvas de bombas para diferentes eficiencias. Van a encontrar gráficas de este sentido donde están ensayadas en laboratorio, ¿cierto? Para eficiencias del 50%, 60%, 65%, era lo que le hablaba. 60, 55, pero nos habla también de esa potencia mecánica de esas bombas. 25 horsepower, 15 horsepower, 10 horsepower. Entonces, lo que yo constato es que cada una de esas curvas, si lo estoy haciendo, ¿cierto? Pueda constatarla con mi curva de operación. Teniendo esas características, entonces, por ejemplo, si yo tengo un caudal constante, ¿cierto? O un caudal nominal básico que requiera en litros por minuto o galones por minuto, para este caso, en galones por minuto vamos a ver de 175. Entonces yo puedo calcular para ese comportamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Para ese punto, si yo fuera a mi curva de mi bomba con mi mayor diámetro, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que para esas características con una eficiencia, la altura máxima o la potencia que me podría generar, o altura dinámica, HB, ¿cierto? El sistema sería de 91 metros columnas de agua. Si yo requiero menor caudal, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que a menores caudales, para esa misma curva, las potencias nominales van a ser mayor. Pero ¿qué pasa? Para mayores caudales, la potencia nominal va a ser menor. Y eso lo representa esta curva del sistema. Y esa curva de la bomba. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que nos está diciendo. Nos dice la potencia consumida por una bomba cuando está enviando un caudal en metros cúbicos con una altura en metros, ¿cierto? Y con una eficiencia del motor N, básicamente se define como ese trabajo. Como ese trabajo por unidad de tiempo. ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces, básicamente, que yo puedo medir esas potencias, ¿cierto? Pero esas potencias de las bombas me deben garantizar, voy a hacerlo solamente acá, me debe garantizar tanto esa altura de succión, HS, como esa altura de impulsión que yo requiera. ¿Listo? Y usted puede expresar esas potencias en diferentes unidades. Normalmente, ¿qué tenemos? Que la potencia de la bomba, cuando estamos hablando de potencia mecánica, como está expresada en trabajo, ¿cierto? Por caudal, por carga dinámica sobre esa eficiencia. Si usted tiene o está trabajando en un sistema internacional, básicamente nos está hablando de qué? De watts de potencia. ¿Listo? Si usted está hablando de potencia, puede transformar esa potencia en watts, en kilowatts o en lo que lo necesite y puede llevarla, pues digamos que esto es anglosajón realmente, ¿cierto? Puede calcular o puede hacer un análisis de esa potencia equivalente a horsepower. Y nos dice que esa potencia en horsepower, ¿qué nos dice? Básicamente, más o menos, ¿cierto? Que un horsepower equivale a 700, yo lo dejo así, 746 watts de potencia. ¿Listo?
Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo básicamente cuando es esas velocidades o esas revoluciones? Entonces, lo que nos dice, mire, yo tengo una succión, ¿cierto? Y lo que yo hago es transformar ese fluido que estoy succionando a través de estas aspas en velocidades angulares, es decir, en energía cinemática. Lo que hago es un incremento de esa energía cinemática como lo muestra la figura acá. Entonces, lo que hago es acelerar ese fluido a través de un rotor y volver esa energía cinemática, máxima. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar que dependiendo, ¿cierto? Entonces van a encontrar bombas de eje horizontal o bombas de eje vertical. Y de eje vertical pueden ser tipo turbina, como la foto que les muestro acá, ¿cierto? Que yo siempre les digo que se comporta más o menos como una broca, pero girando en el sentido contrario de las manecillas. ¿Listo? Y si no, más adelante les voy a mostrar una bomba de eje vertical, ¿cierto? Con motor. Entonces, mire que hasta acá, ¿qué tenemos? Entonces, hasta acá ya podemos decir que ya tenemos la ecuación de continuidad, que es velocidad por área, ¿cierto? Pero que nos dice que el caudal 1, velocidad 1 por área 1, va a ser igual al caudal 2, velocidad 2 por área 2, ¿cierto? Y esa es la ecuación de continuidad. Hablamos de esa otra ecuación fundamental, ¿cierto? Que es la conservación de la energía. ¿Y qué nos dice? Que la energía en 1 más una energía agregada, que lo queremos ver así, menos una transformación de energías de pérdidas mayores, menos una transformación de pérdidas menores, va a ser la energía en 2. ¿Listo? Y bajo esas características y bajo esas condiciones vamos a diseñar nosotros nuestras instalaciones hidrosanitarias. Vimos otra ecuación fundamental, ¿cierto? Pero para fluidos reales, para fluidos ideales, que es la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. O ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, mire que una vez conocido, bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? De ese resumen ya de la mecánica de fluidos, básicamente. Bueno, Profe, profe, de la ecuación de Heinzel, eh, pues nosotros habíamos deducido algunos valores para esa ecuación, pero pues ahí los que usted proyectó, pues difieren en los decimales. No hay problema si usamos los que se hizo en clase o usamos los que están ahí en las diapositivas. ¿de la ecuación de quién? ¿De Flaman? No, de Heinzel, Heinzel Williams. Ah, ok, ya. Ah, no, no. Sí. ¿Te refieres a los coeficientes? Esos valores, por ejemplo, ahí no era 10,67 sino 10,53. Sí, eso ya es por... Pero entonces usamos esos. sí, sí, no hay ningún problema. Creo que no cambian Vale, listo. mucho. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, mire que una vez definido, no sé, alguien estaba levantando la mano, que no estaba viendo, o solamente se conectaron y ya. Una vez definido este resumen, entonces con este resumen ya vamos a entrar a ver los sistemas de distribución de aguas en edificaciones. Entonces, esos sistemas, aquí hablamos, como les indiqué, para diferentes usos. Entonces, todo esto puede aplicar para uso residencial, uso institucional o comercial.
¿Listo? Entonces, esos sistemas de distribución de agua básicamente van a depender de qué. Yo lo nombro así, de la presión de servicio, de la empresa de acueducto y alcantarillado, si lo queremos ver para Bogotá, de los espacios que usted disponga, digamos, a nivel arquitectónico, y de la solicitud o, digamos, conformación de las estructuras. De cada unidad o de los edificios. Y un tema muy importante del costo. ¿Cierto? ¿Qué es más económico? ¿O qué es lo más viable para un proyecto? Entonces, mire que vamos a hablar de diferentes sistemas de distribución. Y voy a arrancar por el primero. ¿Listo? Me voy a llevar una fotico aquí de esta chiquita. Antes de arrancar por sistemas de distribución por gravedad. Entonces, mire que vamos a hablar de un sistema directo. De distribución directa. ¿Qué quiere decir esto? Que con la presión de servicio que usted tenga de la empresa, permítame hacer acueducto y alcantarillado de Bogotá, ¿cierto? Con esa presión que le garantice, después de pasar de un medidor o totalizador, usted va a repartirle a los pisos que alcance. ¿Listo? Entonces, bajo esa condición, lo que le está diciendo es que usted va a entregar directamente a cada aparato que usted requiera. ¿Qué tiene como limitante? Que la presión de servicio, ¿cierto? Que entregan las empresas de servicio, la máxima son 15 metros columnas de agua. Eso es lo que está por norma, ¿cierto? Eso es lo que nos reglamenta, digamos, la resolución 0330 del 2017 y pues la 0799 del 21. Eso es lo que nos dice. Si usted garantiza, incluso para municipios pequeños y para sitios veredales, le permite hasta 10 metros columnas de agua. Pero lo que le está diciendo es, mire, yo en mi red máximo le voy a entregar 15 metros. Entonces, mire que aquí empieza a limitarnos de una vez. Entonces, como nos está hablando que yo debo considerar esos 15 metros columnas de agua, ¿cierto? Y que esos 15 metros columnas de agua, después de pasar por unas pérdidas, es lo que me va a garantizar la altura de mi número de pisos, ¿cierto? Y longitudes. Son los 15 metros, columnas de agua, y esto pues va a ser los HF o pérdidas. Entonces lo que me dice, mire, si me entrega solamente 15 metros columnas de agua, pues empieza a limitarnos. Normalmente dice que alturas máximas pues hasta 3 pisos. ¿Sí? Empieza a limitarlo más o menos en eso para tener una buena presión. Obviamente ustedes dirán, no, pero mi casa o la casa de mis papás tiene 4 y 5 pisos y la entregamos directamente. Sí, probablemente los primeros pisos le está funcionando bien, pero los últimos pisos no, ¿cierto? Y cuando abren la llave de los primeros pisos, pues no le va a llegar agua al tercero o al cuarto piso. Pero ya no es problema de la empresa de acueducto, es problema que usted tiene que resolver, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces empieza a hablarle de eso. Le dice, mire, yo le entrego solamente con una presión de 15 metros columnas de agua, le recomiendo máximo para 3 pisos y tiene unas limitantes. Le dice, no puede conectar ni antes ni después equipos mecánicos. Entonces se prohíbe, ¿cierto? Que tenga equipos mecánicos en la red de servicio. A la red de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, digamos, en su acometida no puede instalar una bomba acá. Esto está prohibido. Ni después del medidor.
Eso está prohibido. ¿Listo? Eso es lo que dice. No puede usted instalarle. Entonces, para usted poder resolver esos edificios, si lo quiere ver por alturas de pisos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice el sistema? Entonces, el sistema lo que le dice es, mire, existen distribuciones por gravedad. Entonces, lo que le dice es, mire, si usted tiene edificios mayores a 5 pisos, pues usted lo que puede hacer es, de la empresa de servicios públicos, llegue directamente, pasa por su totalizadora, siempre debemos pasar por un medidor o totalizador, y llegue con su red directamente para que tenga menos ganancia, hasta donde le permita los 15 metros columnas de agua, llegue directamente a unos tanques elevados. Y ahí sí como quiera. Entonces, si usted le alcanza, haga la distribución por gravedad a cada uno de sus pisos. ¿Listo? Y aquí primera pregunta para los que no han visto. Entonces, si yo estoy haciendo una distribución por gravedad, ¿en qué piso se me complica la cosa? ¿Cuál es el piso que tiene menor presión, ingenieros? Llamemos a esto piso 1, 2, 3, 4, 5, digamos 6, ahí por exagerar un poquito. Entonces, mire que el piso 1, ¿cierto? Para no quedarnos ahí y resolver más rápido, nos dice, mire, el piso 1, si yo tengo nivel de referencia acá, y ya empezamos a amarrar lo que hemos visto en la teoría. Si yo tengo mis tanques en cubierta, lo que me está diciendo, nivel de referencia, mire que usted tiene al piso 1 toda esta energía potencial, SZ, ¿cierto? Entonces, probablemente el piso 1, si está funcionando por gravedad, no se va a ver afectado. Pero los pisos que están más cercanos al tanque, voy a hacerlo acá, pues como yo estoy haciendo en cada uno de esos pisos, hago niveles de referencia, cada vez que me acerque al tanque va a ser menor, ¿cierto? Es decir, la energía potencial que tenga va a ser menor. Entonces lo que dice es, usted puede entregar por gravedad los primeros pisos y los últimos pisos, pues refuércelo con ¿qué? Con equipos mecánicos. Mire lo que le está diciendo, que aquí ya no le está poniendo equipo mecánico, sino su equipo mecánico lo va a poner después del tanque elevado. Entonces, ahí sí ya no hay ninguna implicación. ¿Listo? Cuando yo tengo ese sistema como el que les estoy mostrando, ¿qué quiere decir? Que yo debo garantizar el 100% del volumen del tanque está en cubierta para el consumo, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que me está diciendo es que esos tanques garantizarían el 100%, ¿cierto? Del consumo en esa edificación. O le habla a otro sistema, ¿cierto? Entonces le dice, si usted tiene edificios mayores a 3 metros, mayores a 3 pisos, pues lo que usted puede hacer es lo siguiente. Entonces, yo le garantizo 15 metros, columnas de agua, llévelo a un tanque bajo. Voy a hacerlo acá por fuera del edificio. Lleve esa agua hasta un tanque bajo, luego póngale un equipo mecánico, si usted lo quiere, ¿cierto? Llévelo a un tanque elevado y haga su distribución por gravedad, si así lo conviene. Entonces distribuya por gravedad. Entonces ya saben que los primeros pisos probablemente uno sí alcance a distribuirlos por gravedad. Y los últimos pisos, si no le funciona, pues tiene que instalarle un equipo mecánico para que le funcionen los últimos pisos, ya no por gravedad, sino por presión y presurizados. Entonces miren lo que le habla. Entonces le dice, ahora usted tiene que garantizar un volumen en el tanque inferior
y un volumen en el tanque superior o de cubierta. Lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, normalmente, ¿qué le dice? Que esos volúmenes, si lo está haciendo inferior o superior, ojo aquí que aquí yo estoy haciendo la distribución solamente directa al tanque elevado y luego sí distribuyo a cada uno de los apartamentos, ¿sí? Yo estoy diciendo, cojo desde mi tanque bajo, alimento el tanque elevado y luego sí empiezo a hacer la distribución. Entonces, le empiezo a recomendar cosas como 70% o 60% abajo, ¿cierto? Y obviamente si escogió 70, pues va a tener en el tanque elevado 30 a 40% de volumen. ¿De qué depende esos volúmenes? Del espacio, la estructura, entre otros. Entonces habla de eso. De pronto los que viven en Magdalena van a ver este proyecto. ¿Listo? Entonces, ese es un proyecto de 24 pisos de altura y pues le dice, mire, utilice un volumen para su tanque en cubierta y utilice un volumen en el primer piso o sótano y haga la distribución por gravedad para los pisos que le solicite o que le sirva. ¿Listo? Si todos le funcionan, pues todos los hace por gravedad. Ya tendremos que calcularnos uno de esos pisos. Y perdón, ahí la línea. Entonces, mire lo que le está diciendo, que usted ya tiene un equipo mecánico para poder impulsar el agua hasta su tanque elevado, entonces tendrá que requerir, ¿qué? Un HV. Y tendrá que requerir unos diámetros para poder llevar el agua hasta esos pisos. ¿Listo? Ya les muestro más o menos, a ver si lo tenemos acá. Regalen un segundo, les voy a compartir aquí algo. Miremos este es Maui. Ahí están viendo el BIM 360. Sí, señor. Bueno, esto es una plataforma que manejamos en la empresa y es como para consolidar toda la información, ¿cierto? Es como la parte administrativa de todos los modelos ahí. Miremos para este caso, para poderlos ilustrar. Les voy a mostrar, a ver, mostremos en Maui. Mostremos en Maui, hechos, ahí un tico rápido. Entonces, miremos acá en suministro. Pero veámoslo, hacemos Maui, proyecto. Entonces empieza a hablarnos, pues aquí no se ve mucho, pero esto ya es en detalle. ¿Listo? Empieza a hablarnos de que usted tiene que tener una red, ¿cierto? Que me pueda alimentar ese tanque de arriba. Ese tanque de arriba es esta vaina, esto rectangularcito que se ve ahí. Y usted después va a tener una red que me está llenando el tanque y una red que me empieza a distribuir por gravedad, ¿cierto? Los pisos que me alcanza a distribuir por gravedad y los pisos que no sea capaz de distribuir por gravedad, me los tendrá que distribuir con equipos mecánicos, con bombas. ¿Listo? Me lo tendrá que reforzar. Como les explicaba, pues los pisos más altos tendrán que ir reforzados. Es decir, que usted va a tener tres esquemas. Va a tener un esquema que alimenta la red, que sería para este caso roja, ¿cierto? Un esquema que va por gravedad, que sería para este caso magenta, ¿cierto? Y un esquema que va a reforzar desde las bombas para los últimos pisos. ¿Listo? Este no tiene 3D. Bueno, ya después les voy mostrando el Navisworld. Entonces, miremos la otra.
La otra opción, ¿cuál es? Entonces, aquí hasta aquí ya hemos visto, digamos que dos sistemas de distribución, ¿cierto? Gravedad impulsada. Entonces, mire que otro sistema es sistema de distribución por presión, ¿cierto? O presurizado, como lo quieran llamar. Entonces, ese sistema, ¿qué me está diciendo? Que usted todo lo va a distribuir ¿con qué? A presión y con un solo tanque, con un tanque bajo. Y entonces este sistema, ¿qué le dice? Viene desde la empresa de servicios públicos, ¿cierto? Sale su acometida, pasa por un medidor o totalizador, viene, ¿cierto? Y llena el tanque. Es decir, que el volumen de ese tanque inferior va a ser el 100%. Ahora, ¿qué me dice? Que ese equipo mecánico, llámese bomba, debe garantizarme las presiones para el piso 1, 2, 3, 4, 5, para este ejemplo 6 o 7, ¿cierto? Este es otro proyecto que se desarrolló, eso ya está construido. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Mire que si yo tengo mi tanque en la parte inferior, ¿cierto? Lo que me está diciendo es, y estoy haciendo un sistema de distribución por presión, mi HV o mi aparato crítico va a estar ¿dónde? En el piso más alto. Entonces, yo debo garantizar ese HV o altura dinámica para que me funcione mis aparatos de qué? Del piso más alejado a la bomba o más retirado, ¿cierto? Y aquí empieza a hablarnos de dos consideraciones. Entonces, empieza a hablarnos de esto. Si usted tiene un equipo mecánico, ¿cierto? Unas bombas, pero su edificio es tan alto, por ejemplo, imaginémonos los mismos 24 pisos, y si dice que su HV es para los últimos pisos, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa con los primeros pisos? Va a tener, si usted lo dejara totalmente así diseñado, va a tener una sobrepresión. Porque mire que su HV está diseñado ¿para qué? Para el último piso, para el aparato crítico. ¿Cierto? Que sería el más retirado. Entonces, ¿qué puede pasar en esos pisos inferiores? Pues se puede ver sometido a sobrepresiones y romper. Entonces, aquí usted empieza a analizar cómo puede empezar a diseñar. Entonces, lo que le dice es, mire, usted puede tener una sola red, pero en esos pisos bajos, colóquemele regulación de presión en cada uno de esos pisos bajos hasta que la necesite. Esa es la primera opción. Entonces, los pisos bajos los puede regular. A través de una válvula reguladora de presión. ¿Listo? O si no, como decía el ingeniero, que no recuerdo el nombre, que él diseñaba de esa forma. Entonces, si usted tiene un sistema sometido a presión, entonces usted lo que puede hacer es tener dos tipos de redes. Mire que de su bomba, ¿qué está diciendo usted? Que voy a garantizar mi HV para que funcione el último piso. Voy a colocar acá, por ejemplo, piso 24. Y ese HV me debe garantizar el piso 24. Pero entonces ahora lo que me está diciendo, mire, saque dos redes. Saque una red que va a ir independiente, voy a dibujarlo en naranja, para los últimos pisos. Ya más adelante lo miraremos, si va desde el piso 10 o desde el 12 o desde el 15. Lo que me está diciendo, saque una red independiente, ¿cierto? Para los pisos altos, que sería la red en naranja. Y esa sería la red de alta presión. Y ahora,
desde ese mismo sistema, ¿cierto? Pues saque una red en paralelo, pero ahora va a estar regulada. Y esa red regulada, como ya le bajamos la presión, entregar a los pisos bajos. Entonces vamos a hablar de una red de baja presión. Y estaríamos hablando entonces de que usted ya estaría regulando toda la red para esos pisos bajos y para las de alta presión, como está calculada SHB para los pisos más retirados, no sería necesaria regular. O si la quiere regular, pues ahí hace el análisis. ¿Listo? Entonces, que mire que nos muestra ahí diferentes sistemas, ¿cierto? Entonces nos muestra un sistema por gravedad, un sistema por distribución y nos habla que usted ya puede tener esa combinación también de entre qué. Voy a copiar acá. Entonces, lo que me dice, mire, usted esta bomba no es, después hablamos de qué es más económico o qué es lo más viable. Usted puede tener una red, ¿cierto? A presión desde el tanque bajo, que me está alimentando los pisos más altos, ¿cierto? Pero paralelo a eso también puede sacar una red que me alimente unos tanques. Y de esos tanques, para los pisos bajos, puede hacer esa distribución de gravedad. ¿Listo? Y empieza esa combinación. Entonces puede tener esos sistemas naranja a presión, ¿cierto? Sin regular o regulada, como lo requiera. La roja por gravedad. Y la azul, pues puede ser de llenado de tanques. Entonces, lo primero que uno hace es determinar cómo esto va a manejar mi sistema, qué es lo que quiero, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta más económica? ¿Con qué espacio cuento? Luego sí empiezo a diseñar. Entonces, para cualquiera de estos sistemas, entonces ya empiezo a aplicarle esos conceptos de unidad, ¿cierto? Velocidades por áreas y esos conceptos de conservación de la energía para cada caso específico. Ahora, si bien, ¿qué le dice? Que usted puede tener diferentes sistemas de distribución, ¿cierto? Entonces, le habla que esos sistemas de distribución pueden ser, voy a hacerlo acá, descolgados. Acá en este ejemplo que les estoy mostrando, entonces mire lo que me dice. Este sistema podría ser o a presión si el flujo va en este sentido, 100%, con tanque bajo, ¿cierto? O sencillamente puede ser a gravedad, pero también funcionando a presión. ¿Qué es lo que me dice? Que siendo en cualquiera de los dos sistemas, si esa presión no a gravedad, si este es el medidor, por ejemplo, voy a decir del 101, siempre voy a garantizar mi presión de funcionamiento en el aparato crítico. Y si es por presión, entonces siendo este el medidor, ¿cierto? Digamos del 14, piso 1401, pues siempre debo garantizar la presión del aparato crítico, como sea. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Miremosnos un proyecto de cómo estaría compuesto ahí. Adelante, Andrés Felipe Santos. Hola, profe, buenas noches. Con relación a lo que decía que no podía haber una bomba delante del medidor, ¿se debe a qué? O sea, porque pues, Ok. es por norma, Sí, pero sí, el acueducto normalmente lo prohíbe porque puede desestabilizar la red de acueducto, de la red matriz.
Porque si usted tiene una bomba, ¿cierto? Lo que hace cambia la dinámica y la estática de ese acueducto. Cuando la bomba empieza a operar, entonces lo que hace es sacar esos caudales muy rápidos, ¿cierto? Y empieza a variar la estática. Ah, ok. Dentro de su proyecto le dice, resuélvalo como quiera. Si quiere resolverlo con tanque elevado o tanque bajo, lo puede resolver. Ok, listo, profe. Ahí están viendo el BIM 360. Sí, señor. Si de pronto no aparece. Vamos Vamos a ver si aparece el 3D o si no. Yo sé aquí que sí, pero está cerrado. Entonces, por ejemplo, entonces este tiene, mire, tiene el sistema de bombeo, ¿sí ve? Mire, tiene los tanques y eso está en el sótano 2. Estas bombitas que usted ve acá deben ser capaces ¿de qué? De garantizar ese funcionamiento de ese aparato crítico que se ubica en los últimos pisos. Entonces usted va a hablar de válvulas reguladoras de red de alta presión y red de baja presión. ¿Listo? Pues miramos a ver si hay un corte acá. Planta de nivel suministro, bomba. Estos son los verticales, pero están volteados. Bueno, esto no se puede girar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Viene en la red desde esas bombas, ¿cierto? Y mire, debe garantizar que funcione en el último piso. Para este caso, el piso 14. Si estamos haciendo ese sistema de esa forma. Después les voy a mostrar un poquito más en el Navisworks, pero por ahora no es necesario mostrárselos. Listo. Entonces, mire que cuando habla de esa red de presión, vamos a aprovechar esta imagen. Entonces nos habla, viene desde la cometida, se llama cometida, ¿cierto? La cometida es básicamente esa derivación desde el tubo de la empresa de acueducto hasta mi medidor o totalizador. Obviamente no se preocupen que vamos a hablar y vamos a ver de esquemas. Esto sería mi acometida. Y viene después de la acometida del acueducto, le dice, venga, llévelo hasta un tanque. Como sea. ¿Cierto? Revise que con esa presión que yo le estoy entregando, esto es una red matriz o red baja o media donde esté conectado. Y dice, llévelo hasta su tanque y después de su tanque, sáquelo a través de un equipo mecánico. Llámese bomba. ¿Listo? Y entonces usted viene y empieza a hacer ese análisis para distribuirle. Entonces, lo que les indicaba, entonces usted puede hacer o regular toda la red o regular por pisos, el número de pisos. Desde mi experiencia, yo casi no recomiendo que regulen por pisos, porque digamos que cuando usted tiene regulaciones por pisos, pues esas reguladoras tienden a descalibrarse. Sí, esas válvulas reguladoras de presión. Entonces, pues puede que los primeros años funcione bien, pero ya posteriormente esas válvulas reguladoras de presión se empiezan a descalibrar, entonces se empieza a generar un problema de posventas o de llamados a la copropiedad a pagar. Entonces es más fácil regular, como lo mostraba en el esquema, toda la red. Entonces usted regula toda la red, que es un poquito más cara la válvula reguladora, sí, porque vamos a tener mayores diámetros, es un poco más costosa, pero va a tener una sola válvula reguladora de presión para el sistema.
¿Listo? Entonces, mire que en resumen, ¿qué tenemos? Entonces, sistema de distribución tanque bajo y tanque alto, ¿cierto? Entonces nos habla de esas recomendaciones. Entonces nos habla de ese volumen del tanque bajo, de ese volumen del tanque elevado, obviamente si en el tanque bajo estoy dejando 60, pues el tanque elevado el 40%. Ahora si bien viene la carga o el análisis estructural que puede hacerse, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una masa encubierta, una masa muy grande de agua, pues seguramente las solicitudes de las vigas, columnas y esfuerzos que se puedan generar en esa cubierta van a ser mayores, entonces la estructura se va a encarecer. Pues ahí sí ya hacen el análisis con el doctor Paulo Marcelo a ver si funciona o no funciona. Pero entonces, digamos que hay unas limitantes para eso, usted no puede ponerle tampoco en un edificio de gran altura y en una zona sísmica, por ejemplo, Cali, Bogotá, grandes masas en la cubierta, entonces empiezan a tener esas limitantes, ¿cierto? Así le recomiende 60-40, pero si a nivel estructural no funciona o se incrementa la estructura, pues obviamente usted no puede tener el 30 o el 40% arriba, ¿listo? Y mire que nos habla que usted puede tener ese sistema directo, como lo vimos acá, aquí estamos haciendo el resumen, ¿cierto? Entonces usted puede tener del tanque bajo, bombea al tanque elevado y hace la distribución por gravedad. Entonces, ¿cuál va a ser el aparato crítico? El aparato crítico va a ser el piso, ¿cierto? Que tenga menor energía potencial para que funcione ese aparato. Mire que yo tengo acá esa energía potencial, si estoy haciendo distribución por gravedad, va a estar medio desde dónde? Desde la altura de mi lámina de agua hasta donde se ubique. Entonces, por ejemplo, si usted tiene en la cubierta el tanque, ¿cierto? Y su último piso, la ducha es probable que le funcione. Pues no, es probable que no le funcione la ducha, ¿cierto? Con el recorrido que tenga porque va a tener solamente la presión hidrostática que pueda tener el tanque. Esto es presión hidrostática, ingenieros, ¿cierto? Entonces va a tener eso. Los primeros pisos, como están medio desde los tanques, entonces mire que este va a ser nuestro aparato crítico. Y los primeros pisos, seguramente acá, si tengo un lavadero o una ducha, pues ya van a funcionar mejor porque va a tener todo este H. ¿Listo? Si estoy haciendo una distribución por gravedad. El otro sistema para poder resolver, entonces es tanque bajo, directo a tanque elevado, hago distribución por gravedad a los primeros pisos, para los primeros pisos, recuerde, y mire que sigue estando mi aparato en el último piso, ¿cierto? En el último piso va a tener mi aparato crítico. Entonces lo que le dice es, mire, distribución por gravedad. Y lo que hago es para los últimos pisos reforzarlo con una bomba. Entonces los últimos pisos se llama un sistema, yo lo llamo así, reforzado. O a presión. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro cómo podría ser? Obviamente, sí, adelante, ingenieros, no estoy viendo. La recomendación que nos dice es 70, 60 pisos. Y pues si está utilizando 30,
60. Pero con los asteriscos que le mencionaba, depende de la solicitud de la estructura y el espacio que tenga. ¿Listo? Profe, para esos últimos pisos, ¿qué tan exigente o sí, qué tan exigente es que se requiera darle una cierta presión a esos pisos? O sea, Sí. por ejemplo, digamos, Mira, señor, ¿qué nos dice? Que dependiendo del aparato, es decir, por ejemplo, si usted tiene calentadores en el último piso, ¿cierto? Lo que le recomienda el proveedor es que mínimo usted tenga 20 PSI para que le funcione bien el calentador. Si usted tiene duchas, por ejemplo, tipo cabina, le recomienda que mínimo en su ducha debería tener 30 PSI para que le funcione. Entonces, si usted tiene una altura, y hagamos la conversión ahí rápido, ingeniero, siendo esto, voy a inventarme esto. Este es el piso 14. Aprovechemos el esquema, lo saturamos y resolvemos la pregunta del ingeniero. ¿Me recuerda su nombre? Que no estoy viendo. César, Gracias, César. César. Listo, estas preguntas son muy buenas. Entonces, mire, César. Entonces, por ejemplo, imaginemos que este es el piso 14 y de altura de entrepiso voy a decir que tiene 2.50. Y vamos a decir que ese tanque, por solicitud, más o menos tenga, pongámosle 2 metros de lámina de agua. Obviamente con eso ya usted puede calcular el volumen, lo que sea. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que si su aparato crítico, esta flechita representa teóricamente el aparato crítico, es una ducha, entonces la ducha va a estar acá. ¿A qué altura normalmente se ubica la ducha, ingenieros? ¿A cuánto debería dejar uno la ducha? ¿Esto como a 2 metros? Sí, Como a señor. 1,80, 2 metros. Desde el piso a 2 metros, ¿cierto? Normalmente. Entonces le dice, mire, la única carga estática que usted va a tener será esto. Será los .50 más los 2 metros que tenga, y eso cuando si el tanque se empieza a bajar, pues va a tener menos, ¿cierto? Y si le dice que su ducha funciona, para que funcione bien su ducha necesita 15 metros columnas de agua, entonces ¿cuánta carga usted tiene estática? 2.50, ¿cierto? Estoy diciendo, mire, usted cuenta solamente con 2.50 metros columnas de agua. Y de aquí sale el análisis. Por eso les explicaba la teoría, porque es que usted lo que está haciendo acá es que, voy a hacerlo en verde, usted lo que está haciendo acá es nivel de referencia en el punto de la ducha y va a tener, esto sería el Z1 y esto sería la presión 1 sobre gamma, ¿sí ve? Ah, como es un gran tanque, entonces la velocidad 1 sobre 2 veces la gravedad al cuadrado, pues es igual a 0. ¿Sí? Ya está aplicando la ecuación de la energía ahí, para ese punto. Pero si le dice su ducha va a funcionar con 15 metros columnas de agua, no, no le funciona. ¿Cierto? Porque solo cuenta con 2, pero para que se la ducha descargue bien, la poma, ¿cierto? Por eso se llama aparato crítico, le dice funciona mínimo con 15 metros columnas de agua. Entonces, ¿cuánto le hace falta? Pues le hace falta 12.50 metros columnas de agua para que le funcione por lo menos con esa presión mínima. ¿De dónde sale estas presiones mínimas recomendadas? O sale de la norma NTC 1500, versión 4, o del fabricante. Cuando lleguemos allá les explico de dónde saca las curvas el fabricante. ¿Listo? Por ahora vamos a dejarlo así. Entonces mire que ese restante, ¿cierto? Usted necesita 15, pero solamente tiene 2.50, entonces le faltan 12.50 metros columnas de agua. Entonces, esto es lo que le hace falta sin tener en cuenta los accesorios ni nada, ¿cierto? Entonces, ese sería su HB. Y eso puede usted ya calcular la potencia que requiere la bomba. Por eso me gusta que me Ingeniero, pregunten, una por pregunta. eso me gusta que me pregunten para que cuando lleguen al parcial ya lo tengan resuelto. Si no me lo preguntan, pues tienen que analizarlo ustedes. Listo. Ingeniero, una pregunta. Ujú. Sí, señor, Buenas hágale. noches. Una pregunta. Es que no entiendo cómo se suministra el agua desde el tanque inferior al tanque superior en ese sistema. Ah, listo.
Listo. Vamos para allá. Obviamente tengo que explicarles tanques y ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces, lo que dice es, venga, mire, usted tiene una capacidad aquí que requiere un volumen del tanque y le dice, mire, usted tiene que ser capaz de alguna manera llevar un caudal acá en litros sobre segundo, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Y después de geométricamente saber por dónde va la red, y estos son los codos, pérdidas menores, ¿cierto? Pérdida menor. Si aquí tuviera una válvula de cierre, aquí tuviera otra válvula de cierre, entonces ahí tendría unas pérdidas mayor y esto tiene una longitud 2, vamos a llamarla, y esto una longitud 1. Entonces usted ya hace una ecuación de la energía, ¿cierto? ¿Entre qué? Para este punto fácil sería entre 1 y 2 y ya sabe cómo lleva el agua por bombeo hasta acá. Ahora sí bien, ¿cómo dimensiona? Entonces vamos para allá. Entonces recuerde que tengo que caudal de llenado de tanque, llamémoslo así, tanque superior, sobre una velocidad teórica va a ser el área, ¿cierto? Y eso es continuidad. Entonces, si usted es capaz de conocer el área y usted dice que va a tener una tubería circular, ¿cierto? Usted ya puede empezar a predimensionar para ese caudal de llenado. Listo. Preguntas hasta acá, muchachos. Entonces, sistemas que tenemos, vamos a resumir. Sí, adelante, ingeniero, que no estoy viendo, pero adelante que... Hola, profe, otra vez con Andrés. Es que tengo una duda. El aparato crítico siempre es pero No, no ¿qué pasa? necesariamente. ¿Qué pasa? Bueno, digamos en este caso, pero ¿qué pasa con la simultaneidad? O sea, ¿funciona igual si uno enciende las dos duchas al tiempo o hay una pérdida de presión? Sí, no es una pérdida, pero, o sea, hay una, si usted garantiza que sus duchas funcionen, ¿cierto? Cuando empecemos a hacer el diseño interno de la red, nos vamos a dar cuenta que sí hay unas pérdidas que son esas transformaciones de energía. Cada vez que su ducha esté abierta y usted abra otro punto, ¿cierto? Mire que empieza a tener que descargas dinámicas, ¿cierto? Ya no va a estar estático. Imagínense, ustedes se han preguntado por qué usted abre la llave y siempre hay agua en su ducha. Si usted vive en un apartamento de 20 pisos, los que vivan en edificios, ¿se lo han preguntado? No. Porque hay una condición estática que quiere decir que el fluido no se está moviendo, ¿cierto? Entonces, cuando usted abre la llave, usted tiene las máximas presiones ahí. Abrió las llaves y eso se llama una presión nominal. Entonces, cuando usted abre la llave, empieza a salir agua. Eso es una condición ya dinámica. ¿Y qué pasa? Pues por allá abajo, cuando vamos a ver después, vamos despacio, ingeniero, pero se los voy a explicar. Por allá abajo es esa condición de que hace que el agua salga. Recuerde la continuidad, la masa, ¿cierto? Y el volumen. Entonces le dice por allá a la bomba, venga, aquí están consumiendo agua, yo necesito llenar la tubería. Entonces préndase bomba y sáquele agua al tanque y vuelve y haga esa compensación de energía, ¿sí? Y haga esa compensación de masa. Por eso es que usted a cada rato, usted cerró la llave y quedó en una condición estática, máxima presión. Abrió la llave, como está cargada toda la tubería, ¿cierto? Por las presiones, entonces sale la masa y así es una compensación. Estática, dinámica, estática, dinámica. Voy a responderle, eso se llama presión nominal. Es esa resta que existe entre la presión estática menos la voy a llamar así, presión dinámica. ¿Listo? Esa es la compensación de energías y más. Ok, listo, profe, gracias. Ahora, ¿qué pasa donde su red no estuviera llena? ¿Cierto? No estuviera estática. Pues usted tiene que esperar hasta que se prenda la bomba, llene todas las tuberías, entonces pueden pasar 2, 3 minutos, depende de lo retirado que usted esté, hasta que le llegue el agua. ¿Listo? Entonces, por eso usted va a ver que uno debe utilizar accesorios como cheques, como válvulas de cierre, para que no se desocupe toda la tubería. Esa es la idea. Que en lo posible no se le desocupe a uno toda la tubería. Y eso es un fenómeno que vamos a tener que analizar más adelante, ingenieros.
Si se desocupa la tubería, entonces, ¿qué reemplaza el agua? ¿Queda solita? No, queda con aire, ¿cierto? Y si usted no tiene dónde abrir y tiene dos volúmenes, agua y aire, pues estalla la tubería. Y esas son las condiciones que tenemos que analizar. Pregunten todo lo que quieran, ¿listo? Listo, entonces mire, ya hablamos que podemos tener sistema de tanque bajo o tanque elevado, pero ahora ¿cómo calculamos los tanques? Entonces, esa capacidad del tanque depende básicamente de ¿qué? Depende de 4 aspectos fundamentales. Primero, ¿cierto? Voy a nombrarlos en orden. Primero de la población a servir, ¿cierto? O la población que esté en el edificio. Segundo, del consumo de esa población. Y 3, tiempo de operación o tiempo de reserva. ¿Listo? El consumo básicamente depende del estrato, ¿cierto? Por ejemplo, para Bogotá y para algunas ciudades. El número de habitantes depende del tipo de proyecto. Y el día de reserva ahora depende de las empresas de servicios públicos, pero digamos que la resolución 0330 del 2017 con sus modificaciones nos dice que lo mínimo que debemos de tener de reserva es un día. ¿Listo? Entonces mire que esa cuenta es muy fácil. Entonces dice, el volumen del total del proyecto va a ser en metros cúbicos de esa multiplicación directa de los habitantes por el consumo diario por el día de reserva. Nos da ese volumen. Entonces vamos a hablar de dónde ustedes pueden sacar el consumo. Entonces mire que la resolución 0330 en la tabla 1, que es nuestro primer insumo, ¿cierto? Si no conozco datos, esto ya está derogado. ¿Cierto? Nos dice, mire, teóricamente, si usted está diseñando para una población mayor a 2.000 metros sobre el nivel del mar, el consumo por un habitante va a ser 120 litros habitantes. Si usted está entre 1.000 y 2.000, el consumo va a ser 130. Y si está menor a 1.000, el consumo va a ser 140. Y aquí en estos consumos incluyen preparación de alimentos, todo lo que tiene que ver con utilización del WC, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con utilización de aseo o duchas, como lo quieran ver. Todo lo que tiene que ver con consumo de agua. Lavado, entre otras. ¿Listo? Esos son los 120 o 130. Ya a nivel de empresas de servicios públicos, aquí les voy a citar, esto lo van a encontrar, digamos que ustedes tienen que analizarlo a nivel de empresa de servicios públicos, dependiendo de la región. Entonces usted tiene que analizarlo. Para el caso, pues, Bogotá, que es la norma que le cito, es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Si usted está en Cali, pues tiene que analizarlo en Cali, ¿cierto? Si está en Medellín, pues con EPM. Si está en Ibagué, pues con Ibal. Si está en Montería, ¿cierto? Con Veolia, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Pues acá les cito, no quiero sonar grosero, pero muchas de estas normas, pues se apoyan mucho en las normas de servicio de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ¿sí? Con sus restricciones y todo. Pero se apoyan mucho en las normas de servicio de la empresa de acueducto de Bogotá, en Cali, EPM, etcétera. De pronto le cambian algunos datos, unos textos, unas palabras, pero desde mi revisión que he hecho juiciosa, o sea, lo profundo, el fondo, ¿cierto? No, están casi como lo mismo.
Entonces voy a cerrar con 2 diapositivas para que descansen ya, muchachos, y nos vamos a tener que hacer el ejercicio ya en la clase. Entonces dice, mire, la resolución 549 del 2015 dice, por la cual se reglamenta el capítulo 1, el título 7 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1077 del 2015 en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía de ahorro de agua y energía de los edificios, se identifican las recomendaciones mínimas para consumo de agua y uso. Entonces, el que quiera citarle esto a una empresa de servicios públicos lo puede hacer, ¿cierto? Porque estos decretos y reglamentos y resoluciones son a nivel nacional. Están por encima de las normas de las empresas de acueducto. ¿Listo? Porque ustedes van a encontrar que en Cali, por ejemplo, todavía estamos hablando de 200 litros habitante por día. A mí me parece una desproporción. Pero el que quiera citarlo lo hace. Entonces, para el caso, entonces, se ajustó esa norma a esas características. Para el caso, la norma que ajusta los consumos es la norma de servicio, la NS 031. Norma de servicio se llama. ¿Listo? Eso lo encuentran en el acueducto. Ustedes se pueden meter a la página y lo encuentran. ¿Listo? Y esa NS de servicio, ¿qué dice? Dice, estudio de población y demanda de agua de sectores específicos de la ciudad. Y se establecen condiciones para determinar consumos de agua de acuerdo a los estratos e indica criterios para asignación de números de habitantes por vivienda. ¿Listo? Siempre uno trabajar con la última versión. Entonces, voy a ampliar un poquito esta o déjenme agrandar un momento. Creo que está como mal ubicada. Entonces, mire que empieza a hablarnos de esa demanda residencial. Dice, la proyección de la demanda de agua residencial se debe realizar al aplicar la proyección de los consumos per cápita al total de la población proyectada en la zona del proyecto. De acuerdo con el estudio de población y demanda vigente de la ciudad de Bogotá y municipios vecinos, ¿qué dice? Entonces, por ejemplo, empieza a hablar que si es un estrato 1, por favor, esto es una tareita, ¿cómo se definen los estratos? Por lo menos para Bogotá. Eso está a nivel nacional, pero ¿cómo se definen los estratos? ¿Listo? ¿Y qué es un usuario, por favor? ¿Listo, muchachos? Identifíquelo. Entonces, le dice, estrato 1, consumo por habitante, 110. Estrato 2, consumo por habitante, 115. Estrato 3, 115. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, es probable. Estrato 4, 5 y 6, mayores consumos por habitante. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que pues acá en términos de utilizaciones, es decir, por ejemplo, un estrato 6, obviamente usted va a encontrar jacuzzi, sauna, probable en su habitación va a encontrar que un estrato 6 pueden ser áreas hasta de 200 metros cuadrados, 150, va a tener 4 o 5 baños, baños de servicio, ¿cierto? Etcétera. Entonces podría ir relacionado a eso. ¿Listo? Y nos da las densidades, pero mire, ahora mire esto. También tiene una lógica, ¿cierto? Estrato 1, habitantes de número de habitantes por vivienda. 4.1, ¿cierto? No sé por qué no dejaron 4, pero bueno, digamos 4.1. Estrato 2, 3.6. Estrato 3, 3.4. Y ahora si bien, ¿qué nos dice? Ustedes juzgan o lo que quieran, ¿listo? Dice que para los estratos un poco más altos, la densidad por habitantes es mucho menor, incluso para el 6 hasta 2.3. Entonces, lo que quiere decir es que probablemente, ¿cierto? No tengamos o no se tengan en estratos altos muchos hijos. Yo lo entiendo así. ¿Listo? Ahora, si bien, mire lo que dice. Esto es por vivienda. Número de habitantes por usuario. ¿Qué es un usuario? Entonces, ustedes lo van a averiguar. Entonces, estrato 1 por usuario, 5.5. Estrato 2, 4.9. Estrato 3, 4.5 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, mire que aquí le está diciendo de una. Le está diciendo, le está dando el consumo, es decir, esa dotación, ¿cierto? Para este caso, esa dotación bruta. Para los que no están viendo productos, dotación bruta es la dotación neta.
sobre 1 menos un porcentaje de pérdidas en el sistema. Eso es dotación bruta. ¿Listo? Y dotación neta es básicamente ese consumo mínimo que se debe garantizar, ¿cierto? Para el uso de alimento, del baño, del aseo, etc. Entonces aquí viene otra fuente. Entonces, por ejemplo, esto lo tenía, aún lo puede utilizar NTC 1500 versión 2. Yo lo sigo utilizando, ¿cierto? Para algunos consumos, pero obviamente para usos residenciales aplica lo que tenga la empresa. Pero para otros consumos, por ejemplo, ¿qué le dice? Si usted tiene industria, no le especifica nada de industria, le dice 80 litros trabajador. Voy a hablar de, por ejemplo, oficinas, le empieza a hablar de 90 litros persona día, cuarteles de 135, restaurante 4 litros día comida. Entonces, si usted puede aforar la comida que va a tener, pues puede sacar ese consumo. ¿Listo? ¿Por qué me gusta mostrarles esta NTC en versión 2? Porque ni en la 3 ni en la 4 la tiene. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si usted está diseñando, por lo menos le da un indicio. Si usted está diseñando una piscina, entonces le dice, mire, si necesita un tanque, por lo menos son 300 litros persona. Ducha de las piscinas, 60 litros persona. Sí, ya le da como una indicación por lo menos. Esto es netamente teórico. Y si no, volvemos, ¿cierto? A esas fuentes. Y esa fuente puede ser la resolución 0330 del 2017, anexos B. Voy a ampliar un poquito. Entonces, mire que esos anexos B, ¿qué le están diciendo? Entonces dice, oficina de cualquier tipo, 20 litros por metro cuadrado. Locales comerciales, 6 litros por metro cuadrado. Lavandería, autoservicio, 40 por kilo. Cines y teatros, 6 litros por asiento, entre otros. ¿Cierto? Y ya saben que la NS 031 pues le permite también sacar esa densidad y esos consumos. Entonces usted ya tiene de dónde poder conocer esos consumos. Ahora, si bien, mire lo que hizo. Este es un ejercicio que es un poco más real. Dice, dotaciones neta de consumo per cápita, ¿cierto? Pero según la facturación que se tenga. Entonces ellos hicieron un estudio, ¿cierto? De densidad, que es el que les mostré acá, y un estudio de consumos brutos normalitos. Pero aquí lo corroboran o tratan de llevarlo a una realidad que es la dotación neta de consumo per cápita. Y se debe clasificar los usuarios residenciales por estrato. A continuación se presenta netamente facturado, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Que según lo facturado, ¿cierto? Para algunos estratos, y tiene lógica, pues si no tengo de pronto para comer, pues tampoco voy a desperdiciar el agua. Entonces trata de mostrarnos eso, que ¿dónde ahorran más agua? Pues los estratos bajos. Y los estratos altos corroboran que de pronto tienen mayor consumo de agua. ¿Listo? Esto es lo facturado, esto es lo real medido, y por eso ustedes van a encontrar que la empresa de acueductos tiene sectorizados, tiene algunas zonas, hasta la zona 5, ¿cierto? Entonces tiene, la próxima clase se las muestro, zona 1 norte, zona 2 centro, zona 3 occidente, zona 4 sur, suroriente, zona 5 sur, incluso municipios. ¿Listo? Entonces mire que yo ya podría de alguna manera calcular los volúmenes. ¿Listo? Dependiendo de la zona y el edificio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y el lunes nos hacemos el cálculo del volumen allá, en la universidad. ¿Tienen preguntas, muchachos? No, señor profe. Listo, muchachos. Entonces nos encontramos el lunes, Dios mediante, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que descansen. Profe, muy amable. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenos ingenieros que estén bien, hasta luego.